La palabra de Dios es la revelación de lo que Dios desea que el ser humano sepa. Los autores humanos, dirigidos por el Espíritu Santo, han escrito exactamente lo que Dios quiso comunicar. En este curso, continuaremos con nuestro estudio de los libros de Primera de Corintios a Apocalipsis. El doctor Alberto Platt, destacado maestro de la Biblia, dictará estas lecciones. Palabra por palabra, aún entre la gente, literalmente. Ahora, dejamos que el doctor Alberto Platt nos guíe por las páginas del Nuevo Testamento. Terminamos nuestro último estudio en 2 de Timoteo, habiendo citado la gran responsabilidad docente de capítulo 2, versículo 2, con su valioso principio de la multiplicación de maestros y de estudiantes. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ha de ser la meta, el lema y la medida de la entrega al ministerio de cada siervo del Señor. El capítulo 2 contiene varias alusiones a cómo llevarse a cabo el cometido. Primeramente, viene una serie de comparaciones en lenguaje metafórico. 1, como un buen soldado. En 2.3, disciplinado. Número 2, como un atleta, en 2.5, de acuerdo a los reglamentos. Número 3, como agricultor, en 2.6, trabajando. Y en 4, como obrero, 2.15. Aquí el cómo hace una comparación de la tarea de Timoteo a la de un obrero, es decir, uno que por un sueldo trabaja bien duro, sudando, el que no tenía que avergonzarse. En el caso de Timoteo, esa clase de trabajo se tenía que hacer en el estudio de la palabra. La lista se concluye con las cualidades de un siervo en 2:24 y 25. Y finalmente, Pablo describe cómo ha de portarse el verdadero siervo del Señor en 24 y 25. Observando los elementos de esa impresionante lista, de seguro se llenaría el cometido de 2.2. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, 3.1. Los autores del Nuevo Testamento consideraban que los postreros días empezaron con la primera venida de Cristo y que los creyentes de la presente época actualmente están viviendo en ellos. Leyendo la lista en capítulo 3, parece que estuviéramos leyendo el periódico de hoy, pero San Pablo indica que la apostasía asociada con esos días estaba presente aún en Éfeso en aquel entonces. Un creyente puede resistir semejantes condiciones solamente con atención al antídoto contra ese veneno, la Biblia. El mensaje producto del soplo de Dios y valioso, dice, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 3, 16 y 17. El capítulo 4, capítulo solemne, noble, muy personal, y el último de la pluma de Pablo, comienza con todavía otro maravilloso resumen de la responsabilidad de Timoteo y, por ende, de todo siervo del Señor. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, 4.2. Y resta todavía otro resumen más. Con la sombra del verdugo romano cayendo sobre la página escrita, por decirlo así, el viejo guerrero de la cruz, victorioso, repasa su vida y considera el porvenir que le espera. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás,
me está guardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. 4, 7 y 8. Después de comentar de varios colegas, Pablo termina la carta con la bendición de 4:22. Pasemos ahora a la consideración de Tito, la tercera carta de la serie Las Pastorales. Lo que se sabe del recipiente de la carta viene exclusivamente de fuentes bíblicas, pero interesante es notar que no del libro de los Hechos. Su nombre se menciona en el Nuevo Testamento solamente en 2 de Corintios, Gálatas, 2 de Timoteo y, por supuesto, en Tito. Por su asociación cercana con Pablo, se piensa que Tito posiblemente aceptó a Cristo bajo el ministerio del gran apóstol. Sin embargo, no hay ninguna indicación directa en la Biblia al respecto. Se cree que acompañó a Pablo y a Bernabé a Jerusalén en la ocasión del gran concilio, porque siendo puro griego, llegó a ser la prueba de que los creyentes gentiles no tenían que ser circuncidados. Gálatas 2, 1-3. Su nombre aparece unas 9 veces en 2 de Corintios en conexión con las ofrendas. Después del primer encarcelamiento en Roma, se piensa que Tito le acompañó a San Pablo a la isla de Creta, en donde Pablo lo dejó encargado de la obra. Eso era precisamente la situación cuando Pablo le escribió la carta. Una situación muy semejante a la de Timoteo en Éfeso. En realidad, la carta a Tito también es semejante a la primera escrita a Timoteo. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. 1:5. La última referencia a Tito en la Biblia está en 2 de Timoteo 4:10. Era probable que estaba presente con Pablo en Roma, posiblemente aun cuando le arrestaron y así durante algo de su segundo y final encarcelamiento en la ciudad imperial. Parece que hacia el fin de su jornada, Pablo le envió a Tito a Dalmacia, siempre como su representante personal. Y según las leyendas, Tito murió en la isla de Creta a una edad avanzada. Los detalles críticos en cuanto a la paternidad literaria, la fecha, etc., ya los hemos visto y considerado a principios del estudio de las pastorales. Cabe decir aquí que la evidencia histórica está bastante fuerte y muy positiva. No hay ninguna evidencia nueva como para dudar de Pablo como el autor. Se cree que la carta fue escrita un poco después de 1 de Timoteo, o sea, en el año 65, después de nuestro Señor Jesucristo. En forma de bosquejo, el contenido de la carta a Tito contiene instrucción sobre administración de la iglesia, instrucción sobre la conducta entre los miembros de la iglesia, e instrucción sobre la conducta de los miembros de la iglesia en el mundo. Hay 2 facetas del tema general, o sea, la administración en capítulo 1. La primera presenta las cualidades de quien ha de tener la dirección de la obra local. Una lista muy semejante a la de 1 de Timoteo capítulo 3. Una omisión en Tito 1, que estaba incluida en 1 de Timoteo 3, es el requisito del versículo 6, no un neófito. Una posible explicación sería que probablemente todos los hermanos en una obra nueva, como la de Creta, pertenecerían a la categoría de neófito, mientras que en Éfeso habría pasado suficiente tiempo para que algunos pasaran de neófito a creyente experimentado, por no decir maduro.
Naturalmente, todos los demás requisitos se daban en pie. La segunda faceta del tema de la administración de la iglesia era que se necesitaba líderes bien preparados para exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen en 1:9. Y Creta sí tenían a quienes contradecían. Como en casi toda la iglesia oriental, los judaizantes habían entrado, en Creta también. La exhortación de Pablo era: repréndelos duramente en 1:13. Su descripción final es que esos maestros falsos eran abominables, rebeldes, reprobados en 1:16. Es importante que cada creyente sepa de lo que Dios quiere en cuanto a la conducta. Era especialmente importante para los recién convertidos, de un trasfondo cultural como el de Creta. Los cretenses, siempre mentirosos, malos bestias, glotones, ociosos, 1:12. El capítulo 2 enfoca la conducta que Dios requiere de los hermanos en la iglesia, mientras que el capítulo 3 enfoca la conducta que Dios requiere de los hermanos en el mundo. En general, 2:1 da la pauta, lo que está de acuerdo con la sana doctrina, decía. La idea es que la responsabilidad del verdadero pastor del rebaño es enseñar a los hermanos feligreses a una vida controlada por la sana doctrina. Debe de haber una vida que la refleja, una vida decente, decorosa, atractiva. Entonces el apóstol presenta una lista como de clasificaciones de personas. Empieza con las personas de edad. Primero, los ancianos. Pero aquí la palabra alude a cualquier hombre de edad, no a los oficiales de la iglesia. Que sean templados, serios, sensibles, sanos, o sean robustos y no enfermizos, sobre todo en cuanto a la fe, el amor y la paciencia que anticipa el retorno del Señor en 2:2. Las mujeres creyentes de semejante edad también tenía que demostrar la sana doctrina en forma práctica. Una parte de su responsabilidad era de enseñar a las mujeres más jóvenes en cuanto a las responsabilidades hogareñas y familiares, prudentes, castas, cuidadosas de su casa y sujetas a sus maridos en 2:5. Los jóvenes deben de ser prudentes. La prudencia siendo una de las señales de madurez en 2:6. Y sigue la lista. Pero ahora se incluye al pastor, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, 2:7. Tan ejemplar que en su conducta que el adversario no tenga nada malo que decir de vosotros. Los esclavos también tenían una norma cristiana que seguir, sumisos, complaciendo a sus amos y honestos en 2:9 y 10. La base de esa conducta cristiana es la gracia de Dios, que se ha manifestada para la salvación y que ha enseñado que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. 2:11-13. Quiere decir que se tiene que vivir en el presente a base de lo que ha ocurrido en el tiempo pasado y con el ojo puesto en el futuro. La conducta del creyente no puede ser una en la iglesia y otra en la calle. Lámpara de la casa y candil de la calle. Tiene que haber una consecuencia en el andar. La obediencia a las autoridades civiles es una virtud cristiana, 3:1. Y hay otras que
que mostrar también. Por ejemplo, no difamar a ninguno, no pendenciero, sino amable y manso entre los dos. La razón por qué el creyente ha de vivir así delante del mundo es que antes el creyente mismo estaba en las mismas condiciones que los no convertidos, pero por la gracia y la misericordia de Dios entre cinco, todo ha cambiado. Y ahora, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. 3:8. La carta termina en casi la misma nota. Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. 3:14. Alguien ha dicho que el mensaje del Evangelio, con todas sus ramificaciones, se considera como un depósito de gran significado y valor. Las 3 cartas pastorales presentaban 3 responsabilidades referentes al depósito que Dios y San Pablo les habían encomendado. En 1 de Timoteo era proteger el depósito. En 2 de Timoteo era proclamar el depósito. Y en Tito era practicar ese depósito. La 4ª carta de San Pablo dirigida a un individuo es la de Filemón. Ahora, al decir que el tema de esta carta, una misiva muy corta, es un esclavo escapado, es cierto, pero a la vez no es un comentario digno del sentido de San Pablo, ni del lenguaje, ni del corazón del gran apóstol. Además, pasa por alto una buenísima ilustración de la importante doctrina de imputación. Sí, la carta tiene que ver con un esclavo. Ni los griegos ni los romanos consideraban la posesión de esclavos incorrecta o inmoral. Y aún algunos de los creyentes de aquellos días poseían esclavos. En aquella época se calculaba que había en todo el Imperio Romano 60 millones de esclavos. La triste verdad es que un esclavo de ese entonces no tenía derechos. Por la más mínima falta de su parte, se le podría castigar al máximo, inclusive hasta el extremo de crucificarle y tirarle a las bestias. La esclavitud era una dolorosa maldad social, otro resultado más de la causa de todos los males en el mundo, el pecado. Sin embargo, es importante reconocer que la carta a Filemón no tenía el propósito de combatir la esclavitud como sistema, ni de procurar enderezar los valores torcidos de todo un imperio. La esclavitud no fue erradicada de Roma, ni ha sido ni siquiera erradicada de culturas aún hoy día, ni erradicada totalmente será hasta que Cristo establece su reino. En vez de atacar la institución de la esclavitud de frente, lo que hubiera sido inútil, San Pablo demostró cómo aplicarse la ética cristiana tanto al esclavo como al dueño, dentro de la cultura en que actualmente vivían. La carta fue escrita desde Roma, en tiempo del primer encarcelamiento de Pablo, y la mandó a su destinatario con Tíquico. En este mismo viaje llevó una carta a Colosas, como también aquella circular, copia de la cual es la de Éfeso. Además, como representante de Pablo, Tíquico llevaba a Onésimo, el esclavo de Filemón, la idea siendo que él podría interceder por el esclavo arrepentido, ahora hermano en la fe. Onésimo, cuyo nombre quería decir útil, parece haber robado a Filemón, versículo 18 de Filemón, y luego se escapó a Roma.
Ha de haber sido relativamente fácil esconderse en la ciudad más grande del mundo conocido, y no se sabe cómo se encontró con Pablo. Pero de alguna manera se juntaron. Y por lo que Pablo le escribió a Filemón, Onésimo se convirtió. Versículos 10 y 16. El propósito de la carta es interceder por Onésimo con su amo, Filemón. Aparte de la salutación y la despedida, el contenido de la carta se podría resumir en 2 puntos. Gratitud a Dios por Filemón, 4-7, y la solicitud especial por Onésimo, en 8-21. En la salutación encontramos la primera indicación de la relación que San Pablo sostuvo con Filemón. El amado Filemón, colaborador nuestro, en versículo 1. Todavía otra indicación es la constancia de sus oraciones por Filemón en 4-7. En específico, dando gracias a Dios por su fe y por su amor. El corazón de la carta es la intercesión de Pablo por Onésimo. Él confiesa que como apóstol bien pudiera haber mandado lo que a su parecer convenía, pero por amor cristiano, suplicaba por su hijo Onésimo, a quien, dijo, engendré en mis prisiones. Versículo 10. Pablo admitió que Onésimo, cuyo nombre quería decir útil, había llegado a ser inútil a Filemón. Onésimo aceptó a Cristo y ahora nos es útil. Versículo 11. Tan era así que Pablo hubiera querido que Onésimo se quedara con él en Roma, sirviéndole como representante de Filemón. Sin embargo, semejante arreglo no lo haría Pablo sin consultar, versículo 14. A lo mejor, la separación provisional de Filemón y Onésimo sucedió para que ahora podrían gozar de una relación mucho más estrecha y permanente. Finalmente, y si en algo te dañó, es decir, Onésimo, o te debe, Onésimo, ponlo a mi cuenta, es decir, la cuenta de Pablo, versículo 18. Eso viene siendo una magnífica ilustración de la manera en que Dios ha tratado nuestros pecados, imputándolos, o sea, cargándolos a la cuenta de Cristo. Y también de la imputación de la justicia de Cristo a nosotros. No sabemos exactamente cómo terminó esta historia, pero el último versículo parece indicar que Filemón haría mucho más allá de lo que Pablo pidió. ¿Será que le entregó a el esclavo su libertad? Hemos terminado nuestro estudio con el Dr. Alberto Platt por hoy. Ojalá esté disfrutando de los detalles interesantes que él nos presenta en cada lección. Estudie sus notas y lea los pasajes mencionados una vez más como repaso.